Hola, hoy vamos a adentrarnos en la creciente tensión geopolítica en torno a Venezuela. Pondremos el foco especialmente en esa relación cada vez más tensa con Estados Unidos. Vamos a explorar qué ha pasado últimamente, basándonos en informes que tenemos de hoy mismo, 30 de septiembre de 2025. La verdad es que la situación parece escalar bastante rápido. Efectivamente, lo que estamos observando es una dinámica compleja, muy compleja, impulsada por decisiones muy concretas del gobierno en Caracas, por movimientos militares de Estados Unidos en la zona y también por un reajuste, diría yo, bastante claro de alianzas internacionales. Hay muchas capas aquí. De acuerdo, pues vamos a intentar desgranar esas capas. Si tuviéramos que buscar el punto de partida de esta última escalada, ¿cuál sería? ¿Dónde empieza, digamos, este capítulo? Pues el punto de partida más formal, según indican las fuentes, es una medida legal importante en Caracas. El presidente Nicolás Maduro ha firmado un decreto de conmoción externa. Esto, en esencia, le da unos poderes bastante extraordinarios en defensa y seguridad. Y lo justifica ante una posible, o lo que ellos ven como posible, agresión militar de Estados Unidos. Un decreto de conmoción externa. Suena, potente. ¿Y cómo justifica el gobierno venezolano una medida así? ¿Qué argumentos usan para activarlo? Bueno, la presentación pública la hizo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Ella lo planteó como una respuesta necesaria, indispensable, ante lo que llamó una amenaza militar absolutamente ilegal y una violación, decían, de la Carta de las Naciones Unidas por parte de EU. El detonante directo que señalan es el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe. Cerca, relativamente cerca. Claro, y aquí ya vemos el choque de narrativas, ¿no? Washington dice que es para luchar contra el narco, Sí, esa es la versión oficial de Washington. Lucha antinarcóticos. pero desde Caracas la lectura es radicalmente distinta. Completamente distinta, sí. El gobierno venezolano no lo ve como una operación antidroga, lo interpreta como una agresión directa, una amenaza de invasión, incluso han llegado a usar términos como guerra no declarada. Y es esta percepción de amenaza la que usan como base para justificar el decreto y las medidas defensivas. Y para añadir más tensión, además, ha habido declaraciones recientes de un expresidente estadounidense, ¿verdad? Correcto. Las fuentes recogen comentarios de Donald Trump donde sugería, o al menos dejaba caer, la posibilidad de considerar ataques por tierra contra cárteles de la droga dentro de Venezuela. Y bueno, aunque sea un expresidente, estas palabras han echado bastante leña al fuego, han intensificado mucho la retórica y esa sensación de amenaza en Caracas. Entonces, ¿qué dicen los analistas que citan estas fuentes? ¿Ven probable una acción militar de una invasión? La mayoría de los analistas que aparecen en los informes creen que una invasión a gran escala, digamos tradicional, es poco probable, por los costes enormes que tendría para Estados Unidos, ¿no? Políticos, económicos, humanos. Pero, ojo, no descartan del todo operaciones más limitadas, puntuales, quizás encubiertas, o ataques selectivos. Y esta combinación de los barcos visibles y estas declaraciones pues ha generado alarma suficiente como para que Venezuela lo denuncie ante Naciones Unidas. Buscan una condena internacional. Vale, tenemos el marco legal, el decreto y la justificación frente a esa amenaza percibida. Pero en la práctica, sobre el terreno, ¿qué está haciendo Venezuela? ¿Cómo se preparan militarmente? Pues se observa una movilización, una preparación militar bastante visible. Los informes hablan de la activación de la Milicia Nacional Bolivariana, que es un cuerpo civil de reserva muy numeroso, y también del entrenamiento de ciudadanos en tareas de defensa. Hay reportes de ejercicios, prácticas de combate. Y sobre esto las fuentes también recogen interpretaciones de fuera que son, preocupantes. Sí, es un punto delicado. Algunos analistas internacionales, según estos documentos, interpretan esta movilización de civiles como una posible estrategia de escudo humano. La idea sería disuadir un ataque haciendo que el riesgo de bajas civiles sea muy alto. Es una interpretación externa, claro, pero añade una capa de preocupación humanitaria seria. Entendido. Y en medio de esta tensión con Estados Unidos, emerge con fuerza otro actor, Rusia. Su relación con Venezuela no es nueva, pero parece que se está fortaleciendo mucho ahora. Es un factor crucial en este momento, quizá más que nunca. Venezuela ha reforzado y formalizado su alianza estratégica con Rusia. Hace poco, la Asamblea Nacional Venezolana aprobó un tratado de asociación estratégica entre los dos países. Esto ya es un paso más, a nivel formal. Y no se queda solo en palabras, ¿verdad? Hablan de acuerdos concretos. Exacto, no es solo simbólico, se apoya en acuerdos tangibles, sobre todo en energía.
Se menciona la revisión y la profundización de la cooperación entre PDVSA, la petrolera venezolana, y empresas rusas. Esto puede ser desde inversiones, asistencia técnica, acuerdos comerciales. Es un apoyo económico y estratégico muy importante para Venezuela, sobre todo con las sanciones. Lo cual, claro, se interpreta como un movimiento estratégico muy claro, una forma de buscar un contrapeso a la presión de Washington. Esa es la lectura más directa, sí. Y ambos gobiernos, Caracas y Moscú, lo dicen abiertamente. Han ratificado su compromiso con un orden mundial multipolar, es decir, que no domine una sola potencia, y con el respeto a la Carta de la ONU, la no injerencia. Es un mensaje directo a Estados Unidos. Y esta alianza le da a Venezuela un respaldo diplomático importante y quizá un paraguas estratégico que eleva el coste de cualquier acción hostil. Entonces tenemos esta partida de ajedrez geopolítico fuera. Decretos, barcos, alianzas, denuncias. Pero, ¿cómo aterriza todo esto dentro de Venezuela? En la vida diaria, ¿cómo afecta a la sociedad? Pues aterriza sobre una realidad interna que ya era muy compleja, muy frágil, marcada por una fractura social y política enorme que viene de lejos. Hay una polarización tremenda. Mientras el gobierno adopta esta postura de unidad frente al exterior, la opinión pública pues no es un bloque uniforme, ni mucho menos. Las fuentes que manejamos dicen incluso que esta tensión externa se refleja en divisiones dentro de la propia oposición. Sí, eso es algo que señalan los análisis. Parece que algunos sectores o líderes opositores, quizá los más duros, han llegado a sugerir o incluso apoyar la idea de una intervención militar extranjera. Como única salida. Pero, y esto es importante recalcarlo, según las mismas fuentes y sondeos anteriores, la gran mayoría de la sociedad venezolana, incluso muchos críticos con el gobierno, rechaza esa opción. De plano. ¿Y por qué ese rechazo tan mayoritario a una intervención? Pues por varias razones. Por un lado, pesa mucho la historia. Las intervenciones de Estados Unidos en América Latina han dejado cicatrices, ¿no?, en la memoria colectiva. Y por otro, hay un sentimiento fuerte de soberanía nacional, de autodeterminación, incluso entre quienes quieren un cambio. La idea de que la solución venga impuesta desde fuera, por la fuerza, genera mucho rechazo. Entonces, más allá de las posturas políticas, para la gente común, para el ciudadano, ¿qué significa toda esta atmósfera de posible confrontación? Principalmente, según reflejan los informes, miedo. Un temor muy generalizado, palpable, a que esto acabe en un conflicto armado real, sea cual sea su escala. Existe la angustia de que provoque más violencia, más caos, del que ya hay. La preocupación es que agrave aún más la crisis humanitaria, social, económica, que ya es muy severa, con la hiperinflación, aunque ahora esté algo más contenida, la escasez, el deterioro de servicios, la pobreza. Un conflicto sería devastador. Volviendo un momento al decreto de conmoción externa, se justifica como defensa ante una agresión, pero ¿se plantea que pueda tener también otros usos internos? Sí, esa es una preocupación que aparece claramente en los análisis. El temor de que este decreto, al concentrar poder y permitir suspender garantías, se use no solo para defensa externa, sino también como herramienta para aumentar el control interno, para reprimir la disidencia. Y esto es relevante porque 2025, según las fuentes, ha sido un año con bastantes protestas sociales en Venezuela, por temas económicos, laborales, así que se plantea esa posible dualidad del decreto. Defensa ante la amenaza externa, sí, pero también potencial refuerzo del control interno. Es algo a observar de cerca. Y claro, toda esta inestabilidad, tensión, crisis económica, tiene esa válvula de escape tan trágica que es la migración. ¿Cómo afecta esta nueva escalada a ese fenómeno? Sin duda es uno de los costes humanos más dramáticos. A pesar de que algunas proyecciones hablaban de un ligero crecimiento del PIB venezolano, partiendo de muy abajo, claro, el impacto acumulado de la crisis, las sanciones, la inestabilidad política, sigue empujando a muchísima gente a irse. Las fuentes citan una encuesta de marzo de 2025, un dato tremendo, casi el 45% de los venezolanos en el país consideraba emigrar. Es muchísimo. Refleja mucha desesperanza. Es lógico pensar entonces que si aumenta la tensión bélica, esto podría empeorar. Totalmente. Una escalada de la confrontación con Estados Unidos, con el miedo a un conflicto abierto, previsiblemente intensificaría la migración.
Podría generar nuevas oleadas de gente buscando seguridad fuera, añadiendo más presión a los países vecinos, a una crisis migratoria regional que ya es enorme. El miedo a la violencia se sumaría a las razones económicas y sociales. Haciendo un resumen de lo que hemos visto hoy, basándonos en estos informes del 30 de septiembre de 2025. El panorama es extremadamente volátil, muy complejo. Por un lado, Venezuela, el gobierno de Maduro, atrincherándose, activando mecanismos como el decreto de conmoción, consolidando su alianza con Rusia. Y por otro, la presión de Estados Unidos, que parece aumentar, tanto militarmente, con los barcos, como en la retórica, con esas declaraciones que mencionábamos. El punto clave ahora es la incertidumbre. Hay una gran incertidumbre y las apuestas son muy altas, especialmente para la población venezolana atrapada en medio de estas tensiones. La interacción entre la política de Washington, la respuesta de Caracas, ahora con ese respaldo ruso más claro, y las dinámicas internas. Eso será lo determinante en los próximos pasos. Todo puede cambiar muy rápido. Y todo este análisis de la coyuntura, de este pulso casi en tiempo real, nos deja una reflexión pendiente, ¿no? Algo que va más allá de la noticia del día. Sí, plantea una pregunta importante, quizá más de fondo, más allá de si la amenaza externa es real e inminente o no. ¿Cómo podría la percepción generalizada de esa amenaza exterior llegar a remodelar el panorama político interno? ¿Cómo podría afectar a la cohesión social o a la falta de ella dentro de Venezuela a medio y largo plazo? Es algo sobre lo que, habrá que seguir pensando y observando.